muchas gracias, Rubén, por invitarme a dar esta charla. ¿Vale? Soy Alberto Corvo, en redes sociales soy Corvo con V. Lo del con V viene porque estoy harto hasta la saciedad de tener que explicar, sobre todo cuando voy a sitios gubernamentales a dar mis datos de que Corvo se escribe con V. Entonces ya lo digo directo, Alberto Corvo con V, uña. Entonces un poquito el tema del nombre de redes sociales viene por ahí. Yo lo que os quería hoy hablar principalmente es del hardware, es decir, de la parte física de las impresoras. Cómo hemos llegado de donde estábamos, de dónde partimos, cómo hemos llegado a tener lo que hoy podrían ser impresoras plug and play, que directamente las sacamos de la caja y podemos imprimir directamente con ellas. Mis inicios fueron en la universidad, en un grupo de IE Cubo de la Universidad de Elche, que es donde yo me saqué la carrera. Allí había un grupo de impresión 3D, pero aunque el grupo estaba bastante bien cimentado, estamos hablando del año 2011, todavía no tenían impresora 3D. Estaban investigando a ver cómo hacerlo. Había mucha información, pero no se vendían kits de impresora ni se vendían impresoras prácticamente ya hechas, salvo las de unas pocas empresas que veremos, pero no estaban al alcance de todos. Yo me enteré del grupo y ese mismo verano, antes de que construyeran su primera impresora, lo que hice fue directamente hablar con mi madre. Y le hablé del grupo y vio un entusiasmo tal en mí, no sé exactamente qué vio, que se ausentó y me preguntó, ¿cuánto vale una impresora? Aquí cabe, me hizo hueco en una mesa y efectivamente esa es la mesa y esa es la primera impresora que tuve yo. Gracias precisamente a mi madre, a todo lo que hizo por mí y a ver esa pasión en este mundo que tanto me gusta. Claro, este tipo de impresoras no estamos acostumbrados a verlas hoy en día. Esto es de Cromañón. Son impresoras que se tardaban en fabricar muchísimo tiempo. Estamos hablando de que le echabas fácilmente 30, 40 horas toda la parte de cableado. Y aquí, de hecho, quería poner un vídeo que no se reproduce por un tema de que no lo tengo localmente, pero es un vídeo de la impresora que fabricamos, básicamente una copia de la anterior. La voy a poner, así la tenemos un poco a la vista. Y en aquellos tiempos, básicamente te dedicabas a recibir paquetes. Tenías que buscar un montón de distribuidores donde comprar la madera, las varillas lisas, las tuercas, cada una de las partes electrónicas, los hotends, las boquillas, y al final acababas recibiendo 20, 30 paquetes para estar durante más de 40 horas de trabajo montando una impresora. Y montando una impresora en la que tenías que tener fe para que algo no fallara. No es como ahora, que básicamente es darle un botón y poneros a imprimir. Pero todo esto tiene un origen muy anterior. Aunque no lo parezca, la impresión 3D nació al principios de los años 80. Hideo Kodama, que es el hombre japonés que vemos ahí en la imagen, trabajaba con resinas fotosensibles. Y parte de su trabajo lo utilizaba ya se me ha ido el nombre. Se me ha ido el nombre. Lo utilizaba este señor, este crack, para precisamente hacer prototipado rápido. Tuvo una idea que fue empezar a solidificar capas de resina una encima de otra para formar objetos. Y ese fue el nacimiento de la impresión 3D, que primeramente fue en resina a principios de los años 80. Hizo un primer prototipo y luego vendió y comercializó y vendió la SLA1 en su empresa. Poco después, digamos que el tema de la SLA, las resinas y tal, se quedaban un poquito fuera del alcance de todos. El tipo de tecnología que hacía falta no era asequible y las materias primas eran, la verdad, bastante caras y, sobre todo, difíciles de manejar, temas de toxicidad, etc. Y Scott Crump, que es el hombre que tenemos aquí, tenía que hacer una pieza a mediados finales de los años 80 para su hija, que jugaba mucho con Legos. Y se le ocurrió, no podría hacer con una pistola termofusible y piezas de Lego una estructura que pudiera manejar mediante algún tipo de electrónica y que capa a capa, mediante algún material que pudiera fundir, podría hacer una pieza para mi hija que necesita esto, una pieza que se le ha roto a un juguete. Y efectivamente así lo hizo. Lo hizo y en 1989 creó Stratasys, una empresa de la que todos los que estamos en el mundo hemos oído hablar.
y su famosa patente que también sacó en 1989, en que la aprobaron unos añitos después. Esta patente básicamente lo que hacía era explicar el FDM, cómo funciona y sobre todo apropiárselo, es decir, poder sacar con exclusividad poder económico, digamos, de ello, comercializarlo. Y hasta en 2009 nadie podría avanzar con esta tecnología. Pero, sin embargo, lo que pocos saben es que mucho antes de que expirara ya había una persona que en la universidad estaba pensando precisamente en cómo le podía sacar partido a esto y esperar pacientemente a ese ansiado 2009. Adrian Bowyer fabricó la primera impresora 3D fuera de la patente que funcionaba. Pero claro, al final tenía que improvisar. ¿Qué hardware disponía? Sobre todo varillas roscadas, como podemos ver. Varillas roscadas que mediante piezas podía unir y hacer una estructura lo más rígida posible y que permitiera mover un cabezal de impresión en 3 dimensiones para hacer piezas. Y todo nació aquí, realmente. Es el fundador del movimiento RepRap. La idea de ellos era precisamente el poder hacer máquinas autorreplicantes, máquinas que con ellas mismas pudieras hacer las piezas necesarias y luego, mediante la suma de hardware como tornillos, tuercas y cosas por el estilo, pudieras hacer otras impresoras 3D. Entonces eso dio paso a la primera impresora 3D del grupo RepRap, que fue la Darwin. Años después vino la Mendel, que la Mendel fue una de las primeras que salieron una vez que expiró la patente, porque ya, digamos que toda esta información se pudo hacer pública, y con esto se creó un gran árbol genealógico de impresoras que creaban otras impresoras. Y, por supuesto, esto vino acompañado de una evolución en el hardware. Al igual que tenemos la evolución genética generación tras generación, aquí tenemos una cantidad de impresoras que unas ayudaron a formar otras cada vez mejores. Todo eso supuso evolución en el hardware, es decir, pequeños cambios que hicieron posible nuevas funcionalidades, nuevas velocidades y más precisión. El negocio realmente empezó en 2009, cuando expiró la patente, por los creadores de la marca MakerBot. Fueron los primeros en comercializar impresoras ya cerradas, pero claro, al ser los primeros también se tomaron la libertad de poner precios que no estaban al alcance de todos. Entonces, esa parte se quedó un poquito más para la empresa. 2 años después nació Ultimaker, un poquito con la misma idea, había muy poca competencia, y 1 año después, en 2012, nuestro Tito Joseph creó Prusa y registró Prusa, a partir del cual ya empezaron a ver información sobre la famosa Prusa i3. Pero ¿cómo pasamos del caos que había entonces, en el que tenías que estar vigilando una pieza imprimiéndose, al control absoluto que tenemos hoy en día, al sacar la impresora y en cuestión de 20 minutos estar imprimiendo nuestra primera pieza? Pues todo empieza por pequeños cambios. Esos pequeños cambios pasan de las varillas roscadas que estábamos viendo que se utilizaban para estructura a piezas más de ingeniería, como por ejemplo los husillos de precisión. Vale, estos husillos, aquí he puesto unos pequeños datos para ver de qué tipo de juego en el movimiento pasamos, de 0,3 milímetros a 0,05. O sea, estamos hablando de tolerancias muy, muy pequeñas y que permiten cosas como tuercas anti-backlash para evitar precisamente que ese movimiento sea de más o de menos. Si me quiero mover 2 milímetros, no me vale con moverme 2,01 milímetros. Quiero precisión. Y este fue uno de los primeros pasos que vimos, sobre todo en el eje Z de las máquinas, que es la que sube o baja la base o sube o baja el sistema, digamos, del cabezal. El siguiente paso fue, de nuevo, retirar y jubilar las varillas roscadas y pasar a los perfiles extruidos de aluminio. Esto nos dio una parte de escalabilidad. Tenemos un elemento con el que podemos hacer de una forma muy libre una estructura muy grande, pero que sea muy rígida, sin vibraciones, con mucha precisión. Pero claro, nos pasaba que faltaba una parte más, ¿vale? Esa parte fueron las guías lineales. Antes se utilizaban unas varillas lisas con unos rodamientos lineales que no solamente tenían juego, sino que tenían mucho desgaste. Los que hayáis manejado impresoras de aquel entonces sabréis que tras muchas horas de impresión había como un craqueteo en el movimiento. Esas guías que debían guiar precisamente el movimiento hacia todos los sitios tenían problemas precisamente por eso. Porque
se acababan desgastando las varillas y acababan enganchándose. El siguiente paso fue el tema del control de los motores. Siempre se han utilizado motores paso a paso. Es una forma bastante precisa de dar simplemente pequeños pasos y que el motor gire de forma muy pequeñita y controlada. El problema que había entonces, muchos recordaréis el sonido que tenían las impresoras 3D de aquel entonces. Yo me acuerdo de estar cenando con mi madre y pedirme por Dios que callara la puñetera impresora porque estábamos cenando y nos estaba poniendo la cabeza como un bombo. Hubo un momento en el que yo me enteré de los famosos, y esto es un tema de marketing, Silent Step Stick, que eran unos drivers muy parecidos a estos, que precisamente su poder comercial era no hacemos ruido. Y los puse, los compré, eran muy caros en aquel entonces y los puse. Y una vez a mi madre le pregunté, mamá, ¿qué notas? ¿Qué escuchas? Me dijo, nada. Y digo, ¿sabes que la impresora está funcionando? Y se tuvo que girar para verificarlo, porque le había puesto tantas noches la cabeza como un bombo que no se lo creía. Y esto fue un salto en la evolución del hardware. El problema de los drivers era precisamente que para dar señales continuadas con un sistema digital tenía que hacer, como vemos aquí, saltos en la señal. Esos saltos provocaban como pequeños tirones y sube y bajas en el control y la corriente de los motores que hacían ese ruido eléctrico. La evolución del hardware ha permitido señales mucho más limpias y mucho más silenciosas. Pero bueno, tenemos que hacer al final caso a la ley de Moore. La ley de Moore lo que dice es que cada X tiempo el número de transistores dentro de un microprocesador se duplica, ¿vale? Pero eso también nos da paso no solamente al número de transistores, sino al número de vías de comunicación. Pasamos de los 8 bits de las plagas antiguas a los 32 bits. Estos 32 bits nos permiten más computación y nos permiten hacer mucho más complejo el firmware para empezar a meter funcionalidades a la impresora. Ya no solamente imprímeme esto, sino contrólame esta parte, ten en cuenta este sensor o vamos a meter funcionalidades incluso personalizadas en algún momento. Teníamos también que tener en cuenta que empezábamos también con algún tema de cortes de luz. Es una de las cosas que se implementaron también con el cambio a 32 bits. Y siempre, cuando tienes una impresora de este tipo o cualquier máquina de precisión, tienes que tener en cuenta dónde tienes el inicio y el fin de cada eje. Y el inicio se medía con finales de carrera. Pasamos de los mecánicos a los ópticos y de los ópticos a los de efecto Hall, que van por un campo magnético. Estos son los últimos que estoy viendo que se están implementando y que yo mismo es la siguiente evolución que voy a hacer a las impresoras que diseño y fabrico, porque son muy precisos y son inmunes precisamente a la suciedad, que es una de las cosas que los ópticos acaban por dar algún problema. Pero claro, otra cosa que pasaba era que la automatización era el siguiente grado que queríamos. Siempre teníamos que estar nivelando la base. Necesitamos que la boquilla esté a la altura que toca de la base para poder pegar la primera capa de la pieza y luego, con tranquilidad, dejar trabajar a la máquina. Porque incluso ahora seguimos vigilando esa primera capa. Y eso vino primero con el servomotor. Un pequeño motor con un final de carrera que bajaba, tocaba en diferentes puntos de la base y entonces calculaba el desnivel. Claro, eso era algo de Cro-Magnon, pero marcó un inicio. Y lo marcó tanto que si nos fijamos el Belle-Touch, el famoso Belle-Touch, que lo que hizo fue miniaturizar esto en un sensor muy pequeñito, utiliza las mismas señales que un servomotor. Y eso lo hace precisamente porque el predecesor fue el servomotor con el final de carrera. Entonces, quien lo diseñó, quien lo desarrolló, no quería también tener que meterse en programar el firmware para tener que mandarle señales específicas. Lo que hicieron básicamente fue, si el servomotor funciona así, voy a hacer que mi producto funcione así. Pero es otra evolución del hardware inspirada por la automatización y sobre todo la precisión. Luego tenemos el corazón del flujo, que es el extrusor. Antes teníamos extrusores como el de Grefg, que era súper grande. Ya empezábamos a ver la idea de engranarlos para tener mucho par y más control del flujo, pero pesaban muchísimo y eso al final, si quieres correr, malo, porque tienen muchísimas inercias. Y pasamos a precisamente la evolución de poder meter motores pequeños en extrusores engranados con mucha, mucha fuerza. De tal forma de que bajamos el peso y podemos darle mucha más velocidad. Al final, otra evolución del hardware. Pero claro, tenemos todo esto, necesitamos darle órdenes a la impresora, necesitamos saber
O sea, necesitamos sacar un archivo que nos permita aprovechar todo esto. Y aquí también hubo una evolución, esta vez no en el hardware, sino en el software, en el slicer, es decir, en el programa que lamina los modelos 3D para generar un archivo que pueda entender nuestra impresora. A día de hoy tenemos muchos laminadores, no paran de evolucionar, no paran de meter funcionalidades, pero otra cosa que no se ve dentro son las estrategias de movimiento de la máquina. Se hizo un estudio en 2021 por el MDPI que probó Cura y Prusa Slicer y demostró que con los mismos parámetros de impresión, un laminador generaba mucho más movimiento sin imprimir que otro. Por lo tanto, uno era más eficiente que otro. Y el algoritmo que genera las estrategias precisamente de impresión también es importante para poder, digamos, aprovechar el tiempo que están imprimiendo las impresoras. Si nos volvemos un poquito a principios de la década pasada, el rey era el ABS. Nadie imprimía con PLA. Pero ¿cuál era el problema? Que el ABS generaba warping. El warping no es más que la tensión que genera capa tras capa al enfriarse. Al enfriarse un plástico o cualquier material tiende a contraerse. Si sumamos la contracción de todas las capas una sobre otra, llegaba a un punto en el que incluso la pieza se podía despegar, deformar o incluso romper entre dos capas a mitad de impresión. Entonces, esto es una de las cosas, el ABS precisamente es una de las cosas que ha impulsado la evolución en el hardware reciente, tirar hacia máquinas cerradas o incluso con calentamiento activo. El PLA, poco después, a mitad de la década pasada, tirando 2013-2014, se hizo el rey. Pero también tenía problemas. No tenía warping, era fácil de imprimir, pero el problema era que la expansión térmica y la fricción que generaba en el paso hacia la boquilla hacía que se atascara. En aquel entonces, el hot end digamos, el que más se vendía era el E3D V5, la versión 5 de 3D para el hot end. ¿Cuál es el problema? Que yo lo tenía y en el momento que pasé al PLA tuve que volver a ABS porque era imposible imprimirlo. ¿Cómo motivó esto otro cambio en el hardware? E3D sacó su V6 y precisamente lo promocionó así. El PLA no se atasca. Hemos pulido tanto el paso del plástico que aunque se expanda, por mucha fricción que tenga, no se va a atascar. Entonces, en los materiales tenemos que tener en cuenta que también impulsan mejoras en el hardware. Luego pasamos a la parte de los compuestos. Los compuestos generalmente son materiales ABS, PLA, PTG, que lo que hacen es meterles otros materiales, fibra de carbono, fibra de vidrio, y el problema de esto es que son muy abrasivos. Podemos perfectamente con una bobina arrasar con una boquilla de latón como se solían utilizar antes. Esto impulsó otro cambio. No solamente las boquillas tenían que ser de acero, sino que también el paso del filamento, los engranajes, también fueron mejorados y endurecidos. Y luego, no lo he puesto aquí, tenemos el TPU, materiales flexibles. El problema es como empujar una cuerda. Tú ahora mismo coges una cuerda, quieres que se mueva aquel extremo, lo empujas y no estás consiguiendo absolutamente nada. Entonces, tuvieron que reinventarse los extrusores y también fue un gran poder comercial para las marcas el que sus extrusores podían imprimir con TPU. Y lo que hicieron fue guiarlos lo máximo posible sin dejar recovecos por los que el TPU se pudiera escapar. ¿Quién aprovecha toda esta evolución? Que también impulsan que las empresas quieran mejorar el hardware. Pues tenemos diferentes perfiles. Tenemos el maker clásico, digamos un poco como yo. Diseño y fabrico mis impresoras. No tengo una sola impresora comercial. Fue lo que a mí me ha gustado de este mundo. Sin embargo, hay muchos perfiles dentro del mundo de impresión 3D y que todos cohesionamos, todos hacemos un todo de la impresión 3D. Dentro del mismo grupo, digamos, podíamos meter a los diseñadores y empresarios. ¿Qué es lo que quieren estos perfiles? Lo que quieren es imprimir. No quieren pelearse con la máquina, no quieren tener que tener a alguien contratado o contratar a un servicio de reparación de impresión 3D porque tienen un problema de atasco y como no conocen su máquina, no la han fabricado ellos, no la han trasteado, se tienen que enfrentar a un problema que no saben solucionar. Entonces, esto también hizo que las mejoras que estamos viendo últimamente se den por parte de las empresas. Es decir, vamos a mejorar el hardware, vamos a hacerlo fiable, vamos a poner sensores para saber en todo momento lo que pasa y que nuestro cliente no tenga que preocuparse de que su máquina falle.
El crecimiento que ha habido en los últimos años ha sido brutal. Desde el 2015, en el que se estimaban unas 200.000 impresoras registradas, hemos pasado al 2025, donde se estiman 1,5 millones de impresoras registradas y 1,8 mil millones de dólares en mercado para 2033. O sea, que esto es crecimiento continuo y el crecimiento continuo impulsa a la investigación, a intentar mejorar. Y las empresas que son las que tienen ese poder económico, ese equipo, son las que lo están haciendo motivados precisamente por estos números. Pero vamos a hablar ahora del presente. ¿Cómo estamos a día de hoy a nivel de hardware? Hemos pasado de microcontroladores a microprocesadores. Es decir, tenemos pequeños ordenadores que ya son los que gestionan a la máquina y que computan toda esa parte para darle órdenes. Precisamente esta mejora en la computación, en poder pensar qué tengo que hacer en cada momento durante una impresión, ha permitido implementar nuevas tecnologías que no son actuales. El input shaping es una forma de hacer de compensar, digamos, las vibraciones que se producen en un movimiento muy rápido al cambiar de dirección. Normalmente vamos en una dirección y cuando tenemos un cambio de 90 grados, el peso y la velocidad del extrusor hace que primero tengamos una ondulación antes de estabilizarse en la nueva dirección. En los años 80 y 90, el MIT estaba investigando precisamente este sistema de input shaping para sistemas de movimiento industriales. El cambio en la computación, la mejora en el rendimiento de la electrónica en las impresoras 3D permitió también implementarlo. Y a partir del 2019 se empezaron a ver esta clase de implementaciones en impresoras 3D, de tal forma de que podemos imprimir más rápido sin sacrificar calidad, porque directamente se está teniendo en cuenta lo que queremos hacer, ¿vale? Imaginemos que queremos hacer esta señal de aquí, o sea, que queremos hacer precisamente una señal más plana, pero sabemos que la vibración va a ser de este tipo. Generamos una señal contraria y ordenamos al motor que le haga caso. De tal forma de que por inercia va a hacer una, el motor va a intentar hacer la otra y una se va a anular a la otra, consiguiendo un movimiento muy bueno, sobre todo en esquinas, y pudiendo dar mucha más velocidad a las impresoras. Luego, uno de los primeros avances tecnológicos que ya existían y que nos llamó la atención que lo implementaran en una impresora 3D fue por parte de Bambu Lab en 2022. Cuando sacaron su famosa X1 Carbon, hicieron un sistema de LIDAR. LIDAR es un sistema que lee distancias por láser, pero lo hace con una precisión micrométrica. Esto lo que permitía es que la impresora imprimiera primero unas líneas antes de iniciar la impresión, cualquiera fuera el filamento que le cargara, siempre y cuando estuviera perfectamente configurado en cuanto a temperaturas, y leyera qué tal ha imprimido. Entonces, según cómo haya ido la impresión, puede autoajustarse o incluso no iniciar la impresión si llega el momento porque algo está saliendo mal, está fuera de rango. Y esto es uno de los avances tecnológicos que más sorprendió en su momento, en 2022, cuando Bambu Lab sacó la X1 Carbon. Una de las últimas recientes, y que ahora mismo yo creo que el mercado va a tirar por ahí, es a la lectura por eddy current. ¿Vale? Eddy current son, básicamente tenemos unas bobinas, una de entrada y una de salida, generamos un campo magnético y cuando pasa un metal cerca se puede leer de forma también micrométrica cómo se ha variado ese campo magnético. Si eso está bien calibrado, una de las cosas que hace la H2D de Bambu Lab es, como tiene dos boquillas, y muchas veces pues, por construcción o porque cambio una boquilla y tal, se me puede ir 0,1 milímetros para la izquierda a la derecha. Luego, si tengo que imprimir con dos colores, no voy a posicionar bien esos colores en la pieza y van a aparecer desplazados. Para evitar esto, antes de cada impresión se puede poner que la Bambu Lab H2D pase las dos boquillas por ese lector. Al pasar las dos boquillas, entonces ya sabe exactamente la distancia que hay entre una y otra. Y a la hora de posicionarse sobre la pieza que voy a imprimir, lo va a hacer con una precisión máxima. Luego, necesitamos imprimir más rápido. Más rápido significa también que tenemos que empujar el filamento rápido. Tiene que fundir rápido y muchas veces eso genera presiones dentro del extrusor. Al final estamos empujando a una zona de calentamiento un filamento que al inicio está sólido y que se tiene que ir fundiendo
es material, es física. No podemos obligarla a que se funda todo lo rápido que queremos, pero sí podemos controlar a qué velocidad se está fundiendo. Entonces, uno de los mejores extrusores que, a mi parecer, existen es el Nextruder, que vino por parte de Prusa. Uno de los avances en el hardware que más me gustaron fue el reductor planetario. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, en motores de máquinas elevadoras para el giro de las ruedas porque necesitan mucha fuerza. Y esto hace que un motor pequeñito tenga muchísima fuerza de empuje. Pero no solamente eso, sino que este extrusor tiene una galga extensiométrica. Es una pieza metálica con unos sensores que lo que hace es medir la deformidad. Entonces, esa deformidad la causa el material en el momento en el que opone a fundirse. Si yo estoy empujando muy rápido y el material no se funde lo suficientemente rápido, se va a crear una presión dentro de la guía del extrusor. Por lo tanto, puedo saberlo, puedo corregirlo y puedo también saber los límites que tengo yo con ese material. Puedo subir la temperatura para que funda un poquito más rápido. Digamos que ya tenemos esa información que nos permite tener un flujo muy constante y que luego, en las impresiones, hace que tengamos una calidad muchísimo mejor. Y una de las últimas cosas que también ha lanzado Bambu Lab con su H2D ha sido pasar de motores paso a paso, que los motores paso a paso le vas dando pequeños pulsos y van moviéndose, a servomotores. Estos servomotores tienen una cosa muy, muy buena, que incluso sin galga extensiométrica sabemos qué presión tenemos. Porque aun moviéndolos a mano o notando la oposición a girar, tienen información de la presión que puede haber a la hora de mover el filamento hacia abajo. Entonces, con eso nos ahorramos todo. Y esto yo creo que también va a llegar el resto de ejes, ya no solamente a los extrusores, sino también a los ejes X e Y, para saber si tenemos salto de pasos, si se nos ha atascado algún eje y poder corregirlo. Ahora mismo la tendencia son máquinas cada vez más complejas, como por ejemplo la Prusa XL o la Snapmaker A1 que son multicabezal. Necesitamos ahí una precisión bárbara para poner el cabezal en su sitio, para luego llevar la punta de extrusión al punto donde tiene que estar para que las impresiones sean totalmente perfectas. Y claro, toda esta precisión que estamos buscando y esta complejidad motiva precisamente a que las marcas inviertan en investigación para mejorar el hardware. Y es aquí un poquito a donde hemos llegado y la tendencia que hay hoy en día. Pero esto nos repercute a nosotros de una forma muy positiva, porque cada vez tenemos más precisión con menos dinero. O sea, antes, por ejemplo, la impresora que yo he mostrado antes, la primera que fabriqué, eran unos 450 euros. Y iba como iba. No me puedo quejar. La verdad es que iba muy bien para los años que eran. Pero es que hoy con 450 euros hacemos mucho, muchísimo. Y con mucha precisión, mucho más rápido. Entonces esto es, al final, una pelea entre marcas que nos beneficia a todos. Yo lo quiero hacer mejor, quiero mejorarte y para eso saco nueva tecnología, nuevo hardware o mejoro el que tú has hecho, pero no te subo el precio, porque quiero entrar en el mercado, porque quiero vender. ¿Y quién se beneficia? Pues los que quieren una impresora buena y barata. Podemos mejorar aún más, ¿vale? Pero es verdad que aquí llega un punto de inflexión en el que decimos, vale, pero ¿cómo vamos a mejorar aún más? Pues investigando un poquito simplemente a las tendencias que hay. Como os he dicho antes, por ejemplo, los servomotores de Bambu Lab, la H2D, dan a pensar que pudieran ser una opción muy buena para el resto de ejes de movimiento de la máquina. Pero existen ya opciones que yo creo que poco a poco irán viniendo de serie en las máquinas, que es motores de bucle cerrado. Es decir, estos motores leen si realmente el movimiento se ha ejecutado o no. Y si no se ha ejecutado por un bloqueo o por cualquier cosa, vuelven a insistir. Y hasta que no lo ejecutan, no paran. Hasta cierto punto en el que ya dicen, oye, aquí hay algún bloqueo raro, vamos a parar. Pero son un paso más a dar para la precisión de nuestras impresoras. Y este tipo de cosas, digamos que ya son comerciales, estas que yo estoy mostrando aquí. Aunque me imagino que la cosa irá más tirando al servomotor en el momento en que empiecen a tener también un poquito más de fuerza. Hace poco anunciaron lo hemos estado hablando, de hecho, mis compañeros y yo en el podcast que hemos hecho esta mañana, anunciaron el sistema de Vortec. Vortec es básicamente, no voy a coger un cabezal entero de impresión, sino que voy a coger solamente boquillas. Estas boquillas lo que hacen es, como ya están manchadas del filamento que tú vas a utilizar, no tienes que purgar.
para cambiar de un color a otro. Porque antes el problema, lo que tenemos ahora muchas veces, si no tenemos una impresora multicabezal, es que tenemos que cambiar el filamento, tenemos que quitar uno, retirar, o sea, poner otro, y tenemos que purgar, limpiar el canal de impresión del color anterior para poder imprimir el siguiente. Esto es una de las soluciones que quiere plantear Bambu Lab, pero aquí donde quiero llegar es a que las empresas no están quietas, se están moviendo y todo es evolución de hardware para hacerlo más fácil a nosotros. Y leen el mercado. Es decir, ahora mismo el mercado es multimaterial y las empresas invierten en darnos soluciones multimaterial. También el tema de las redes neuronales. Hablamos mucho de impresión 3D junto a inteligencia artificial, pero yo creo que el siguiente paso es poner inteligencia artificial de verdad. Es decir, no solamente miro si tengo efecto espagueti porque se me ha despegado la pieza, sino que también estoy analizando en tiempo real la calidad de la impresión que tengo y me autoajusto o aprendo para la siguiente impresión, memorizando si tengo el mismo material, si estoy imprimiendo una pieza o una geometría similar o no. Pero la inteligencia artificial yo creo que va a dar muchísimo que hablar de cara a un futuro, yo creo que muy cercano. Actualmente podemos encontrar patentes con sensores de flujo directamente al final de la boquilla, patentes que juntan diferentes polímeros y que pueden imprimir piezas reforzadas de un filamento o de un material con un corazón de otro, directamente en tiempo real. O sensores que en tiempo real miden el diámetro del filamento, porque el filamento también puede variar en diámetro hasta cierto punto, y compensar ese flujo para tener al final un flujo de impresión totalmente estable, que es lo que define que tengamos una buena impresión, sobre todo a nivel de acabado visual. Pero otra cosa que tienen que ponerse las pilas son los laminadores. Los laminadores, al final, tienen mucho que aprender porque nosotros tenemos una pieza, la ponemos en el laminador, cogemos el perfil de turno y le damos lamínamelo y lo meto a la impresora y ya está. Pero toda la información de lo que ha ido mal es oro para la inteligencia artificial en los laminadores. Siempre se podría crear alguna red neuronal local que tengamos en el ordenador y que aprenda de todo el feedback que le demos nosotros para que la siguiente pieza que vayamos a laminar ya la haga teniendo en cuenta fallos anteriores. Entonces, los laminadores es algo en lo que se puede implementar la inteligencia artificial y yo creo que precisamente no está muy lejos que las marcas, sobre todo Bambu Lab o Orcas Laser, empiecen a trastear con ello. De hecho, creo que alguna cosita había por ahí de Bambu Lab para el tema de IA en laminadores. Este es un camino que yo repetiría 1001 veces. Cada vez que hablo del tema del hardware, cada vez que hablo de mis tiempos en el que yo fabricaba una impresora desde cero, como que se me hace largo, como que me siento viejo, podríamos decirlo un poquito así. Han pasado ya unos 13, 14 años desde que yo empecé y aunque el maker se está reinventando, muchas veces pienso que hasta cierto punto se está perdiendo, pero luego me doy cuenta de que no. De lo que se está abriendo es el mundo de la impresión 3D, el mercado, haciendo máquinas que antes un diseñador a lo mejor no se molestaría en tener y que hoy sí porque son fáciles. Las sacas y te pones a imprimir con ellas. No te dan problema, verificas tus diseños y tienes la confianza de que estás haciendo un trabajo de calidad. Y todo eso es gracias a la evolución del hardware. Entonces, nada, quería daros las gracias por aguantarme este ratito, espero que haya sido interesante y, bueno, gracias por seguir evolucionando como el hardware capa a capa.